Hoy mi propósito, después de esta charla, es que cada uno de vosotros descubra que su vida podría ser completamente diferente. Y lo digo muy en serio, sé que es un propósito modesto, pero ese es mi objetivo. Que su vida ya nunca sea la misma. Que nunca más miréis la Eucaristía de la misma manera. Que nunca vayáis a misa de la misma manera. Y que nunca recibáis la Santísima Eucaristía de la misma manera. Que todo sea diferente para vosotros. Ese es mi propósito. El título de esta charla es Los 7 secretos de la Eucaristía. Está basada en el libro del mismo título, 7 secretos de la Eucaristía, publicado por Ignatius Press. Bueno, realmente no son secretos, porque estos aspectos de los que hablaré siempre han estado en el corazón de la Iglesia. Por ejemplo, cuando el Papa Juan Pablo II escribe sobre la Eucaristía, usa muy a menudo algunas palabras clave muy interesantes, palabras como redescubrir, reavivar, las cuales sugieren que algo ya se ha descubierto antes, pero que necesita ser descubierto de nuevo. Reavivar, como un fuego que se encendió pero que se apaga y que hay que volver a avivarlo, como debe avivarse el fuego de la tradición. No hay secretos que yo os vaya a revelar hoy realmente, pero pueden haber cosas que nunca hayáis oído o que no las hayáis escuchado en el momento oportuno o de la forma correcta o en el momento en que estabais listos para ello. Estas son verdades que ha enseñado siempre la Iglesia. Han sido abrazadas por los santos, los místicos y los teólogos. Ahora bien, nosotros solo somos gente común, al menos yo lo soy. Y nunca lo comprendí muy bien. No sé si es que no se predicó lo suficiente desde el púlpito o simplemente yo no lo entendía. Pero hay muchas cosas sobre la Eucaristía que nunca comprendí. Yo creía que se trataba simplemente de recibir la comunión y ya está. ¿Alguien había pensado alguna vez con profundidad en la Eucaristía? Bueno, sí, todos los católicos conocen la Eucaristía. Soy un buen católico practicante, recibo la Eucaristía todos los domingos. O tal vez necesito más y la recibo diariamente. Pero lamentablemente lo trágico es que puedo recibir la Eucaristía a diario durante toda mi vida y no necesariamente me estoy acercando más a Dios. Y esa es la realidad, esa es la realidad. Es una lección mía y necesito que me lo enseñen. Necesito aprender eso y también que mucho va a depender de mí. Recordemos la historia de los 2 discípulos de Emaús, andando por el camino después de que Cristo muriera. Y no sabían muy bien lo que estaba pasando. Estaban confundidos, estaban deprimidos, y de repente aparece un extraño y se ponen a caminar con él. Realmente caminaban con él mucho antes, al escuchar sus enseñanzas, y probablemente ya habían cenado con él. Estos eran discípulos suyos, y no le reconocieron, ni cuando les estaba enseñando las Escrituras. Finalmente, cuando pararon y se disponían a compartir juntos la cena, tomó el pan y lo partió. Y la Escritura dice, le reconocieron en la fracción del pan. Yo creo que el mundo católico tiene un problema de asombro. Todos tenemos ese problema de la falta de asombro. Sabemos lo que es la Eucaristía. Igual que estos 2 conocían a Jesucristo, pero no reconocemos realmente quién es Jesús. No le reconocemos realmente, no entendemos de una manera real cómo eso cambia nuestra vida. Dios no quiera que yo vaya a la iglesia el domingo por ser católico y obediente a los preceptos, ir a confesarme con frecuencia y a recibir la comunión. Dios no quiera, digo, que lo haga sin tratar de acercarme realmente a Jesucristo. No hago todo lo que puedo para profundizar en todo esto. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, lo hago porque soy católico y eso es lo que hacemos los católicos. Pues tenemos que ir más allá de eso. El Papa Juan Pablo II, en uno de los últimos documentos que nos dejó, escribió una encíclica sobre la Eucaristía y la Iglesia. Y en ella dejó muy claro lo que ya había estado diciendo en otros documentos anteriores, distintas audiencias, donde nos daba su plan para los próximos 1000 años.
Contemplar el rostro de Cristo y contemplarlo con María es el programa que he presentado ante la Iglesia en los albores del tercer milenio. No dice que sea un programa, no dice que sea algo que me gustaría que todos ustedes consideraran. Dice que este es el programa que he establecido para la Iglesia al albor del tercer milenio, su anteproyecto para los próximos 1000 años. Él había estado dirigiendo esto durante al menos 10 años, antes del año 2000, en el cual dijo que tenía que ser un año intensamente eucarístico. Si revisáis sus escritos, audiencias o charlas, esto es algo constante. Nos dice que debemos mirar la Eucaristía. En esta encíclica, Juan Pablo II habla sobre el misterio pascual, la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Y dice que la Eucaristía presagió ese evento y lo concentró para siempre. El misterio pascual, la muerte, pasión y resurrección de Jesucristo nunca termina. Ha sido consagrada, concentrada en la Eucaristía. Y a través de la Eucaristía se hace presente para cada uno de nosotros en cualquier momento. Citando a Juan Pablo II, el pensamiento de esto nos lleva a un profundo asombro y gratitud. Y continúa diciendo, este asombro debería siempre llenar la Iglesia. En el siguiente párrafo dice, me gustaría reavivar este asombro eucarístico. Este es el llamado de Juan Pablo II. Necesitamos una vez más, como Iglesia e individualmente, asombrarnos con la Eucaristía. No solo conocerla un poco, sino asombrarnos, porque es muy profunda. Mi relación con Jesucristo en la Eucaristía me hace capaz de recibir personalmente los beneficios de su pasión, muerte y resurrección. En otras palabras, lo que hizo entonces está disponible para mí ahora a través de la Eucaristía, y lo está para siempre. Entonces, lo que eso significa es que Jesucristo sufrió, murió y resucitó por ti, por mí, personalmente. El Catecismo de la Iglesia Católica dice, Jesús, durante su pasión, nos vio a cada uno de nosotros, conocía a cada uno íntimamente y murió voluntariamente por cada uno de nosotros, no por todos en general. Él te vio a ti desde la cruz y me vio a mí desde allí. Tomó toda esa carga de nuestro pecado, de nuestra confusión, nos amó, tomó todo eso y murió por todo ello, para que podamos estar con Él de nuevo y para siempre. Y así los santos padres dicen, y por ello debemos asombrarnos. Y yo ahora puedo vivir mi vida diariamente en la realidad de que Jesús murió por mí y resucitó por mí a través de la Eucaristía. Por eso nos dejó la Eucaristía. Y continúa el Santo Padre. La Iglesia saca su vida de Cristo en la Eucaristía. Por Él es alimentada y por Él es iluminada. Lo que Juan Pablo II trata de dejarnos claro es que tú y yo, como la Iglesia en su conjunto, obtenemos nuestra vida de la Eucaristía. ¿Os acordáis cuando nos dio la Eucaristía por primera vez? Cuando habló por primera vez Cristo antes de la última cena. Yo soy el pan vivo. Si queréis vida abundante en vosotros, tenéis que comer mi carne y beber mi sangre. Si no, no tendréis vida en vosotros. Jesús en la Eucaristía está presente ahí para traernos una nueva forma de vida, en la vida diaria. Tomarle en la Eucaristía debe suponer un efecto en nosotros todo el tiempo, todos los días. No es solo una cosa que va con la ropa del domingo, su efecto dura todo el tiempo. Así que su propósito se ha convertido básicamente en el nuestro. La razón de esta charla es para ayudar a cumplir lo que Juan Pablo II estableció en ese deseo expresado de reavivar el asombro eucarístico.
reavivar. Eso es lo que la Iglesia necesita. Necesitamos enardecer de nuevo por la Eucaristía, por Jesús en la Eucaristía. Y tiene que convertirse en el centro de nuestras vidas. El primer secreto es que Jesús está vivo. Oh, venga ya, ¿es eso cierto? Pues yo me voy a mi casa. Por supuesto que está vivo. Todos sabemos eso, ¿no? Mira, un extraño o un ateo entra en una iglesia católica de Estados Unidos o cualquier lugar. Empieza la misa en la iglesia, hay un grupo de personas allí sentadas y en un momento dado se levantan, forman una cola, caminan hacia el altar y reciben lo que parece una pequeña oblea. Se vuelven y se sientan donde estaban. ¿Sabría un extraño que estamos recibiendo a una persona? ¿Sabría que a quien están tomando está vivo? El diario de Santa Faustina registra a Jesús diciendo: cuando llego a un corazón humano en la Sagrada Comunión, mis manos están llenas de toda clase de gracias que quiero darle al alma, pero las almas ni siquiera me atienden. Me dejan solo y se ocupan de otras cosas. Me tratan como a un objeto muerto. Vaya. Dios mío, perdóname entonces por todas las veces que tomé la comunión sin conciencia y te recibí, Señor, sin siquiera pensar en ti. Y me volví a mi sitio con mis cosas importantes de la vida, distraído con cualquier campana. Que Dios me perdone. Que Dios nos perdone por cada vez que no hemos reconocido lo que estábamos recibiendo. Y es que nos convertimos en gente de hábitos. Se me ocurren algunos motivos de por qué nos convertimos en personas de hábitos. Para muchos de nosotros es porque la Eucaristía solo sucede una vez a la semana y estamos desacostumbrados. O aunque suceda todos los días y luego el resto del día, bueno, tengo cosas que hacer, estoy ocupado. O te veo de nuevo mañana, Señor. Te veré de nuevo el próximo domingo. No puede ser así. La Eucaristía es la manera que Dios pensó para quedarse entre nosotros y para quedarse con nosotros de un modo tan íntimo que podríamos aprender a vivir de la manera en que Él vive. Podríamos aprender a vivir su vida en nosotros. Si os acordáis de la historia de Fátima, en 1916, el año antes de que la Virgen se apareciera a los niños en Fátima, se apareció el ángel de la paz. Pues la tercera vez que se apareció a los niños, se les acercó para prepararlos. Trajo consigo la hostia y el cáliz, los suspendió en el aire y, postrado él mismo en el suelo, se arrojó de bruces al suelo para adorar a Cristo en la Eucaristía. Interiormente siempre podremos estar postrados en adoración, ya sea que estemos de pie o de rodillas para recibir la comunión. Sin importar quién es el sacerdote que la distribuya, yo puedo estar postrado por dentro en adoración y reconocer quién es el que estoy a punto de recibir. Esa es la elección que debo hacer. Una de las razones por las que creo que a veces se carece de reverencia son las palabras. Las palabras nos influyen muchísimo. También pueden ser útiles, pero pueden interponerse en nuestro camino y hacernos tropezar. Y cuando escuchamos el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo, yo no sé vosotros, pero cuando yo escuchaba la frase el cuerpo de Cristo, siempre pensaba en Cristo en la cruz, pero no es así. No es Cristo en la cruz. La Eucaristía no es Cristo encerrado en el tiempo, agonizando o muerto en la cruz. Este es Jesús ahora. La Eucaristía es Jesús que sufrió, murió, fue sepultado, resucitó y ahora está entronizado, glorioso en el cielo. Vive gloriosamente en el cielo.
Así es a quien recibimos en la Eucaristía, el Dios vivo. El Catecismo de la Iglesia Católica nos recuerda que bajo las especies consagradas de pan y vino, Cristo mismo, vivo y glorioso, está presente de una manera verdadera, real y sustancial. Quiero leerles una parte del Evangelio de San Juan, capítulo 6, donde Cristo prefigura lo que hace en la última cena. Les da un aviso previo de la institución de la Eucaristía y nos hace saber de qué se trata. Escuchad lo preciso que es. Yo soy el pan vivo, bajado del cielo. Quien come de este pan vivirá para siempre. Lo mismo que el Padre, que vive, me ha enviado y yo vivo por el Padre, también el que me coma vivirá por mí. ¿No creéis que trata de decirnos algo? Cada palabra es vida o está viva. Por el propósito de la Eucaristía, en todo su proceso, Cristo, el Dios vivo, viene a nosotros para darnos su vida, para que podamos vivir de una manera nueva, para que yo pueda vivir de una manera diferente. Yo necesito más de su vida. Me acuerdo ahora de un autor francés, aunque no de su nombre. Era ateo, pero sabía lo que creían los católicos. Y escribió sobre lo hipócrita que le parecía. Y dijo, si ustedes, los católicos, realmente creyeran lo que dicen creer, se arrastrarían de manos y rodillas para llegar hasta la Eucaristía. Él sabía lo que creemos, que este es el Dios vivo, que viene directamente a nosotros para vivir dentro de nosotros. Y dice, si realmente creyerais eso, os arrastraríais a gatas para llegar a la Eucaristía. Necesitamos encender de nuevo el fuego, volver a encender el fuego del asombro y la gratitud por lo que Dios nos está dando aquí. Segundo secreto. Cristo no está solo. Cristo no está solo. Quizá tú ya lo sepas. Yo nunca lo supe. Nunca lo pensé conscientemente. Pero era como, la Eucaristía, ese es Cristo, ahí está Jesucristo. Bueno, bien, pero ¿quién es Jesucristo? Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Tomó una naturaleza humana que fusionó en la encarnación con su naturaleza divina y fue entonces cuando se convirtió en Jesucristo. Pero siempre había sido, eternamente, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Siempre fue divino, y luego vino y se encarnó del cuerpo de una mujer humana, en la Santísima Virgen María, y de su carne Él tomó una naturaleza humana. Pero sigue siendo una persona, aunque ahora tenga dos naturalezas, una divina y otra humana, dos naturalezas. Bien, vale, puedo entenderlo, supongo. Él es humano y divino y está en la Eucaristía. Cada vez que le recibimos, el sacerdote dice, el cuerpo de Cristo. Pero detengámonos por un momento. Si la recibimos bajo las dos especies, alguien sostiene el cáliz y dice, la sangre de Cristo, ¿verdad? La hostia es el cuerpo y el vino es la sangre. Bien, pero ¿podemos separar el cuerpo de Cristo de su sangre? Esto es Jesucristo, en su humanidad glorificada. Él está con el Padre en el cielo. ¿Crees que su sangre se separa de su cuerpo? El Concilio de Trento definió la Eucaristía como el cuerpo, la sangre, el alma, Jesús tiene un alma humana como tú y yo, y la divinidad. Cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo. Eso es lo que creemos los católicos. Alguien podría decir, bueno, yo ya sabía eso, yo ya lo escribí en los exámenes de religión de la secundaria. ¿Qué significa eso? Cuerpo, sangre, alma y divinidad. No podemos dividir a Cristo. En su cuerpo está también su sangre, su alma y su divinidad.
Debo decirles esto, hace 2 días estaba recibiendo la comunión y el ministro de la Eucaristía que administraba el cáliz cometió un error. Nunca me había pasado antes de recibir la hostia. Me acerqué a recibir el cáliz y el sacerdote dijo, el cuerpo de Cristo. Me detuve en seco y pensé, ¿pero qué ha dicho? Parecía que el sacerdote decía el cuerpo de Cristo, pero era su sangre la que administraba. Pues no se equivocó. Cuando el sacerdote dice el cuerpo de Cristo, también podría decir y la sangre de Cristo, y el alma de Cristo, y la divinidad de Cristo. Y el sacerdote que administra el cáliz, la sangre de Cristo, también administra, por supuesto, su cuerpo y su alma y su divinidad, porque no podemos dividir a Cristo en 2 partes. Concilio de Trento dice, por la consagración del pan y del vino, se opera el cambio de toda la substancia del pan en la sustancia del cuerpo de Cristo, nuestro Señor, y de toda la sustancia del vino en la substancia de su sangre. Vaya, parece contradecir lo que decíamos, ¿no? Continúa diciendo el Catecismo de la Iglesia, numeral 464. Esto no significa que Jesucristo sea en parte Dios y en parte hombre, ni que sea el resultado de una mezcla confusa entre lo divino y lo humano. Es decir, se hizo hombre sin dejar de ser verdaderamente Dios. Cristo no se divide. Catecismo numeral 1377. Cristo está presente íntegramente, todo entero, en cada una de las especies. Es decir, el pan y el vino mantendrán sus apariencias de pan y vino, y todo entero en cada una de sus partes, de modo que la fracción del pan no divide a Cristo. Cada partícula de lo que todavía parece pan, cada gota de lo que todavía parece vino, es Cristo entero. Por eso podemos recibirlo bajo una sola especie. Por eso la forma normal de recibirle en la mayoría de las iglesias es solo recibir la hostia. ¿Estás únicamente recibiendo su cuerpo? No. El sacerdote dice que está haciendo eco del simbolismo viviente que Jesús usó en la última cena, lo cual es importante, pero es un símbolo viviente. La hostia no solo representa a Jesús, es Jesús. Y no solo es su cuerpo, es todo su ser. Saltemos ahora a la otra parte de esto. Cuerpo y sangre, alma y divinidad. ¿Y quién es Jesús en su divinidad? Él es una persona de 3. Cuando recibimos a Jesús, estamos recibiendo a Jesús en su humanidad y en su divinidad, y no se puede dividir a la Trinidad. Nunca es posible estar en comunicación de ninguna manera con una persona de la Trinidad sin estar en comunicación con los otros 2. Así que cada vez que rezo el Padre, por ejemplo, le estoy rezando a Jesús y al Espíritu Santo. No se pueden dividir. Es un misterio que, en primer lugar, no entendemos cómo puede haber 3 personas en un solo Dios, pero sabemos que son personas distintas. Eso es lo que la Iglesia nos enseña, y son distintos en sus términos de función, pero están todos juntos y no se pueden separar ni dividir de ninguna manera. Eso significa que donde está Jesús, está el Padre y está el Espíritu Santo. Cuando recibes la comunión, recibes la plenitud de Dios. La Trinidad viene a morar en ti. La Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, vienen a vivir en ti. Bien, ahora una rápida digresión, permitidme. Solo Jesús está presente sacramentalmente, es decir, bajo la apariencia de pan. Pero el Padre está presente con Él, y el Espíritu Santo está presente con Él. Los teólogos usan todo tipo de términos, pero no necesitamos muchos términos. La realidad es lo que necesitamos saber. Necesitamos saber que cuando recibo a Jesús en la Eucaristía, el Padre viene a mí también, y el Espíritu Santo viene a mí. Pero es que hay más, mucho más que eso. Recuerdo caminar por el pasillo de la iglesia a punto de recibir la comunión. Estaba orando por mi padre, que había muerto, y me detuve en seco. Tomé conciencia y me dije, ¿por qué estoy rezando por mi padre? Creo que está en el cielo.
y estoy a punto de recibirlo. ¿Cómo? En ese momento no tenía idea de si estaba en lo cierto. Solo fue un pensamiento que me golpeó. Si Él está con Dios y estoy a punto de recibir a Dios, ¿qué sucede cuando recibimos a Jesús en la comunión? Es decir, ¿qué pasa cuando recibimos a Jesús en el Santísimo Sacramento? Lo que la Iglesia enseña es que Jesús está presente en la Eucaristía, tal como está en el cielo, sin dejar el cielo. Oh, ¿y cómo está presente en el cielo? ¿Está Jesús solo en el cielo? Jesús es el Rey de Reyes, ¿verdad? ¿Y de qué rey se ha oído alguna vez que viaja sin su corte? Jesús en el cielo, se nos enseña, está sentado a la diestra del Padre. El Espíritu Santo está allí. La Virgen María está allí en cuerpo y alma. Todos los santos están garantizadamente con Jesús, ahora mismo, ¿verdad? Esa es nuestra garantía. Si muero en estado de gracia, recibo la visión beatífica, voy al cielo. ¿Qué significa eso? Que poseo a Jesús ahora, que estoy con Él. Jesús no va a ninguna parte sin mí. Donde quiera que Él esté, allí estoy yo. Cada vez que me acerco a Jesús, y no hay manera más cercana que la Eucaristía, me acerco igualmente a todo el cielo. Eso hace que la comunión de los santos sea accesible. Si los santos están con Jesús, cuando recibo a Jesús, también recibo a todos los santos. Ahí reside la comunión de los santos. La Iglesia está muy unida a través de la Eucaristía. Cada vez que recibimos la Eucaristía, entramos en comunión con toda la Trinidad y con todo el cielo. Más tarde, leí en el diario de Santa Teresa el recuerdo de su primera comunión. Escribe sobre su primera comunión y menciona que estaba tan llena de alegría, tan extasiada, tan bien preparada para recibir el sacramento, y estaba conmovida hasta las lágrimas. Estaba muy feliz. Escuchó a algunas de las monjas decir: «Oh, pobre Teresa, su madre no puede estar aquí en este día tan especial para ella», porque su madre había muerto. Casi la oigo reír al relatar esta anécdota. Os la leo. Le sobrepasaba, pero toda la alegría del cielo había entrado en un pequeño corazón exiliado, que era demasiado débil para soportarlo sin lágrimas, como si la ausencia de mi madre pudiera hacerme infeliz el día de mi primera comunión. Pues todo el cielo entró en mi alma cuando recibí a Jesús. Mi madre vino a mí también. Ella sabía ya que se estaba reuniendo con su madre en el momento de recibir la comunión, porque todo el cielo vino a ella cuando recibió la Eucaristía. Eso es lo que debemos reconocer cada vez más y más, lo mucho que Dios nos ha dado en este regalo. Secreto tercero. Solo hay una misa. Sinceramente, solo hay una misa. Ahora mismo, si pudiéramos verlas, probablemente haya cientos, tal vez miles de misas que se están celebrando ahora en el mundo. A cualquier hora hay una misa en algún lugar del mundo. Hay muchas misas, pero os digo que solo hay una misa. Solo hay una misa. ¿Quién es el sacerdote? Jesucristo. La Iglesia nos enseña que Jesús es el sumo sacerdote, el único gran sumo sacerdote. Todos los demás sacerdotes, mediante una increíble y especial identificación sacramental con Jesús, actúan en persona de Jesús. Pero es Jesús el celebrante. Y a cada sacerdote se le da esta extraordinaria y única participación en ese único sacerdocio de Jesucristo. Tú y yo, aunque no entremos en detalle en esto, tú y yo también compartimos ese sacerdocio. Somos una raza consagrada de un sacerdocio real. Compartimos de una manera diferente el único sacerdocio de Cristo. Él es el único sacerdote. ¿Quién es el Cordero sacrificial? Él.
Él es el sacerdote y la víctima. Él, como sacerdote, se ofrece como víctima al Padre por ti y por mí. Esa es la misa. Como os dije antes sobre el misterio pascual, el Papa dice que el misterio pascual está pasando todo el tiempo. El Catecismo de la Iglesia Católica enseña muy claramente que el misterio pascual es el único evento que nunca se detiene. No es algo que sucedió hace mucho tiempo. Tendemos a pensar que, bueno, la crucifixión sucedió hace unos 2000 años. Fue algo trágico, lo que sea. Fue algo horrendo, pero ya pasó. Pues no acabó ni se ha terminado. La Iglesia enseña que el misterio pascual trasciende el tiempo. Jesús se ofrece para siempre al Padre por ti y por mí. Y esta liturgia transcurre en el cielo todo el tiempo. En cada evento de nuestro tiempo, que llamamos la Santa Misa, lo que sucede es que se levanta un velo y nos unimos a la única liturgia eterna que está ocurriendo todo el tiempo. Algunos de ustedes pueden haber oído hablar de que Scott Hahn escribió un libro maravilloso, La Cena del Cordero. Es un libro maravilloso y allí dice lo siguiente. Es un punto muy claro y es una cita de él. Vamos al cielo cuando vamos a misa. Esto no es simplemente un símbolo, no es una metáfora, no es una parábola, no es una forma de hablar, es real. Vamos al cielo cuando vamos a misa. Y esto es cierto para cada misa a la que asistimos, sin importar la calidad de la música o el fervor de la predicación. La misa, y quiero decir cada misa, es el cielo en la tierra. El cielo en la tierra. Cada misa. Sin importar cuán buenos o malos sean los adornos externos para nosotros en cada misa. Salimos del tiempo y entramos en la eternidad. Por eso la misa es la oración más grande del mundo. Porque se nos permite tener este anticipo real del cielo. De nuevo, que Dios me perdone por las veces que he sucumbido a mis propios pensamientos en misa o he estado pensando en mis impuestos o cualquier otra cosa. Dios me permitió ir directamente al cielo cuando hice esto por primera vez. George Kosecki, que está aquí, recuerdo que estábamos en su ermita. Él estaba celebrando misa y tuve el privilegio de ser su monaguillo. Éramos solo nosotros dos. Fue maravilloso. Habíamos estado hablando de estas cosas y llegamos a la parte donde el sacerdote dice: y ahora unámonos a los coros de los ángeles en su interminable canto de alabanza. Y ambos nos detuvimos. Fue como un doble eureka. ¿No es esta nuestra canción? ¿Acaso no es este mi cántico del Santo, Santo, Santo? No teníamos nuestra pequeña misa privada allí en su ermita, y él y yo íbamos a cantar el Santo, Santo, y nos uniríamos a los coros angélicos en su propio canto interminable de alabanza. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios de los ejércitos. Estamos en el cielo con los ángeles. Nos unimos a lo que hacen todo el tiempo ellos. Ese es el don que tenemos. Solo hay una misa, y es una misa celestial. Y cada vez que tenemos lo que llamamos una misa, una celebración de la misa, se nos permite unirnos a esa liturgia eterna. Cuarto secreto. No es solo un milagro. La Eucaristía no es solo un milagro. Es una cita maravillosa de San Maximiliano Kolbe. ¡Qué milagro! ¿Quién podía haberlo imaginado? Si los ángeles pudieran estar celosos de los hombres, lo estarían por una razón: la Sagrada Comunión. Vaya, si los ángeles pudieran estar celosos, de lo que estarían celosos es del regalo que tú y yo tenemos, el regalo de la Sagrada Comunión, porque es una variedad impresionante de varios milagros. El Papa León XIII, en su carta encíclica sobre la Eucaristía, dice: de hecho, solo en la Eucaristía están contenidas en una notable riqueza y variedad de milagros todas las realidades sobrenaturales.
En la Eucaristía únicamente, a través de una variedad de milagros, están contenidas todas las realidades sobrenaturales. Es un eco de lo que estábamos hablando. Estamos en el cielo, con todas las realidades sobrenaturales. Solo la Eucaristía lo tiene todo. El Papa Juan Pablo escribe: el sacrificio eucarístico es solo un sacrificio que lo abarca todo. Todo. Es el tesoro más grande de la Iglesia, un regalo inexpresable. El siguiente secreto, el quinto, es para mí de vital importancia. No solo recibimos palabras. ¿Cuál es la palabra? Recibir. Es una palabra pasiva, ¿verdad? Es una pasiva palabra. Su connotación es de pasividad. Estoy recibiendo. No hago nada. Dios lo hace todo. Él lo está haciendo y yo lo estoy tomando. Estoy recibiendo. Soy el sujeto pasivo. Error. Se supone que no solo debemos recibir la comunión, se supone que también debemos entrar en comunión. ¿Qué tipo de matrimonio tendría cualquier pareja casada si cada uno de ellos simplemente recibiera? Si voy a ser pasivo, voy a recibir. Pero para que el matrimonio funcione, esa relación funcione, tiene que haber una participación activa. Tengo que entrar en esa relación. Tengo que hacer algo para nutrirla. Tiene que haber una entrada activa en esa relación. No es suficiente que yo acuda y consuma la Eucaristía, la hostia. ¿Qué me estaría pasando? Esto es lo importante. Aquí el Papa Benedicto XVI dice: recibir la comunión significa entrar en comunión con Jesús. Lo que se nos ha dado aquí no es un pedazo de un cuerpo, no es una cosa, sino Él, el resucitado mismo, su misma persona, que se comparte con nosotros en su amor. Esto quiere decir que comulgar es siempre un acto personal. En comunión entro con el Señor, que se comunica conmigo. San Cirilo de Jerusalén usa una imagen para lo que realmente sucede cuando recibimos a Jesús Eucaristía. Dice: imagina tomar cera derretida y verterla en cera derretida. ¿Qué sucede? Que uno se interpenetra con el otro y se forma una misma masa líquida. Cuando tú y yo le recibimos y Jesús vierte todo su ser, cuerpo, sangre, alma y divinidad, toda su divinidad, Él mismo se vierte completamente en nosotros. Estamos recibiendo todo el cielo, estamos siendo compenetrados completamente con Jesús. Cada parte de mi ser se mezcla con Él para que luego Él pueda transformarme. Como dije al principio, se trata de transformar mi vida, se trata de convertirme en una nueva persona, vivir de una manera nueva. Entonces no puedo simplemente recibir, necesito entrar en el proceso transformador. El siguiente secreto, el sexto, es muy similar a este. Podría parecer un poco obvio, o quizá nos sorprenda mucho. Cada recepción de la comunión es diferente. Cuando vaya a comulgar mañana, puede ser diferente a cuando la recibí esta mañana. Porque lo que recibo en esta activa entrada depende totalmente de mi actitud. Leeré una cita rápida de Santo Tomás, porque hemos visto todas estas cosas maravillosas que hemos dicho. Lo que Dios hace en este sacramento es asombroso.
Santo Tomás dijo, y esta es la mala noticia, en una persona falsa el sacramento no produce ningún efecto. ¿Y qué es una persona falsa? Somos falsos cuando lo más íntimo de nuestro ser no se corresponde con lo que se expresa externamente. Dice Santo Tomás, uno es falso si en su corazón no desea esta unión. Habla de nuestra unión con Cristo. Y no trata de quitar todo obstáculo a ella. Cristo, por tanto, no permanece en él ni él en Cristo. Santo Tomás continúa desarrollando este punto. Que todo lo que Jesús quiere hacer es unirse con nosotros. Cera fundida junto a cera fundida. Él quiere darse a sí mismo completamente. Si no estoy deseando esta unión, soy una persona falsa. No obtengo nada. San Pablo va más allá y dice que si comes y bebes el cuerpo y la sangre del Señor sin discernir el cuerpo, sin reconocer quién es, bebes tu propia condenación. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 29. Se supone que debo de recibirle, entrar en él, con el deseo de estar unido a Cristo, reconociendo lo que me está ofreciendo. Por tanto, Dios me perdone las veces que he recibido la comunión sin entrar activamente en unión, sin desear esta unión con Jesucristo. No solo estoy tomando una simple oblea, porque me estoy uniendo a mi Dios. Es un regalo increíble. Dios me perdone por las veces que no lo he hecho así. Peor aún, por cuando debí haberme confesado primero. ¿Por qué la Iglesia insiste en que si tenemos un pecado grave debemos confesarnos antes de comulgar? Por lo que estamos recibiendo. La cantidad que recibo de Dios, la cantidad de su gracia que recibo, los beneficios que recibo de la comunión, dependen totalmente de mi actitud. Lo cual significa que el cielo es el límite. Cada comunión puede ser mejor que la anterior. Cada recepción puede ser maravillosamente diferente. El siguiente secreto, el séptimo, es que no hay límite para la cantidad de veces que se puede recibir la hostia. Pero un momento, ¿no se supone que se recibe una vez al día? A menos que haya circunstancias especiales. Eso es verdad, absolutamente verdad. Pero acabamos de hablar de la capacidad de recibir. Lo que recibes depende de tu actitud. Santo Tomás enseña muy claramente que por un lado está el comer físicamente, comer sacramentalmente, donde realmente recibo el sacramento. Y cuando realmente lo recibo, también lo recibo espiritualmente. Eso es lo que acabo de decir. Mi corazón tiene que estar en eso, lo necesito para entrar en este misterio. Santo Tomás llama a eso el comer espiritual. Y lo que enseña es que si no puedo comer sacramentalmente, aún puedo hacerlo espiritualmente. Y que hay momentos en que mi comunión espiritual lleva tanta gracia como la comunión sacramental. Porque depende de cuánto deseo la unión con Jesucristo, en anticipación de la comunión sacramental. Bien, todo lo que puedo deciros es lo que toda mi vida creí sobre la comunión espiritual. Y pensaba algo así como, bueno, la comunión espiritual, eso es como el premio extra. Si no puedes recibir la comunión, entonces puedes hacer una comunión espiritual. Es un error. Esta es una comunión real. Esta es una recepción real. Hay algunas enseñanzas de San Maximiliano Kolbe muy hermosas sobre esto. Santa Faustina enseña lo mismo, la Iglesia enseña lo mismo, que la comunión espiritual es vital. El Papa Juan Pablo en su carta encíclica sobre la Eucaristía y en su carta apostólica sobre la Eucaristía, los últimos documentos que nos dejó, dedica todo un tiempo a la comunión espiritual y a lo vital que es. No es suficiente para recibir la comunión. Tenemos que adorar a Jesús fuera de la misa también. Y la forma en que podemos hacerlo es uniéndonos. Pueden ser en cualquier momento del día y por un breve instante de 10 segundos o 15 segundos o un minuto para unirnos con Jesús en la Eucaristía. Señor, no puedo estar allí ahora mismo en adoración, no puedo recibirte ahora mismo, pero ven a mi corazón. Y Él viene. La comunión espiritual es tan real que puede convertirse en toda una forma de vida.
y lo que hace es mantenerte en un estado de comunión con Dios entre los momentos en que le recibes sacramentalmente. Es una manera de permanecer en su presencia. Quiero deciros dos cosas que el Papa Juan Pablo nos dejó. Una es la adoración eucarística. Para crecer espiritualmente debes adorar. Esto es vital. Si leemos la carta encíclica del Papa Juan Pablo, se leen algunas cosas. El Papa Benedicto también dice ahora que es vital que adoremos a Jesucristo en la Eucaristía, no solo durante la misa, sino fuera de la misa, en las capillas de adoración eucarística perpetua. Las capillas de adoración se están extendiendo por todo el mundo y así tiene que ser. El mundo puede cambiar mediante la adoración eucarística. No solo estamos recibiendo la comunión en misa, sino adorando a Cristo en la Eucaristía. Y es la forma en que llegamos a ser como Cristo. ¿Por qué adoramos a Dios? Porque a medida que lo hacemos, nos volvemos como Él. Sus pensamientos, sus disposiciones, entran en nosotros. Así que permitidme invitaros urgentemente a que paséis un tiempo frente al Santísimo Sacramento, y será el mejor momento que hayáis pasado en vuestra vida. El impulso de su gracia derramada en nosotros nos capacita a cosas grandes. Lo otro que quería deciros, para acabar, es que todo lo que he hablado hoy viene a través de María. Todo. Las enseñanzas de la Iglesia sobre María que aprendemos por San Maximiliano Kolbe y por otros como el Papa Juan Pablo, todavía necesita ser analizado por la Iglesia. Es algo asombrosa esta relación con ella. Esta encíclica que les leía del Papa Juan Pablo son 6 capítulos. Todo el 6º capítulo está dedicado a María y lo tituló, la llama la Madre de la Eucaristía, la Mujer Eucarística. La gente se quedó atónita.